Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los presentes y a quienes nos acompañan conectados en los diferentes medios Zoom, Facebook. Gracias. El día de hoy nos sentimos honrados por tener con nosotros justamente una ponencia de alta talla. Está con nosotros el licenciado Alejandro Moreno Bailón, que bueno, ha ocupado diferentes áreas en lo que es el gobierno municipal, fundador también de una asociación ASA, Asociación Civil, y pues bueno, nos honra con su presencia también el licenciado Emiliano Pedraza, notario público 190 de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Gracias. Primero que nada, muy buenos tardes ya. Agradecerle su presencia, mandar un saludo a todas las personas que nos acompañan en las redes sociales. La verdad que nos sentimos honrados. Agradecer de antemano a la licenciada Mayra Alejandra Magallón por la invitación. Sabemos de los esfuerzos que están haciendo desde el gobierno del estado por realizar este tipo de eventos. La verdad que ha sido una semana de diferentes ponencias. Han estado, la verdad, que muy bien las personas que nos han antecedido. Qué gusto también saludar aquí al licenciado Pavela, que siempre está presente en este tipo de eventos. Y sabemos que hay gente también relacionada con el ramo de los bienes inmuebles, de bienes raíces. La verdad que es para nosotros un gusto estar con todas y con todos ustedes el día de hoy. Me presento, el licenciado Alejandro Bailón, actual regidor. Y fíjense que nos dimos a la libertad y con esa confianza que hay aquí con nuestro amigo Emiliano Pedraza, notario número 190. Le platicaba yo, oye, fíjate que vamos a estar el día de mañana por ahí en una ponencia, y que tiene que ver precisamente con el tema, pues, de que tú lo traes al día a día. A lo mejor nosotros nos toca ver desde el aspecto legal algunas situaciones, pero pues ahora sí que en la notaría es prácticamente donde se llevan a cabo y donde se formalizan ya los trámites que de alguna otra manera pues hacen todos ustedes que se dedican a este tema, ¿no? Pero y él con todo gusto aceptó estar el día de hoy con nosotros. Sabemos de sus ocupaciones, pero sin embargo agradecerte, amigo, por acompañarnos el día de hoy. Me comenta Mayra, me dice que hay que hablar aspectos legales en la negociación de los bienes raíces. Comentarles que un servidor tuvo la fortuna de haber sido director de mediación y conciliación municipal, y ahí nos tocaba ver algo al respecto de los acuerdos o de las diferentes negociaciones que se pudieran dar entre las diferentes partes. Y la verdad que aquí en el tema de negociación de bienes inmuebles, y no me dejará mentir aquí el compañero, que ya lo escuché en algunas llamadas, pues de que luego muchas veces uno puede prever algunas situaciones, pero luego las partes ya que están en esas negociaciones, pues traen otras intenciones, traen otras visiones, pero sin embargo, pues nosotros tenemos que ayudarles a que se pueda dar esa negociación. Y ahí es donde entra la dinámica y el arte de poder comprender, de poder entender y de poder ayudar a que se puedan dar esas negociaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría iniciar primero con la definición de negociación. Una negociación es una actividad en la que dos partes cuyos intereses son en parte complementarios y en partes opuestos tratan de alcanzar un acuerdo que satisfaga al máximo los intereses de uno y otro, al tiempo que facilita la realización de nuevas negociaciones en el futuro. Luis Puchol. Y pues sí, aquí entramos a lo que es la negociación como tal, ¿no? Respecto a los bienes inmuebles, pues nosotros tenemos que buscar el cómo se dé esa negociación, pero siempre también cuidando algunos aspectos legales, que aquí es donde el licenciado pues también nos va a comentar algunos de esos aspectos ya en un momento. A la hora de comprar o vender un inmueble, es esencial contar con la documentación legal adecuada, como el título de propiedad, escrituras, certificados de gravamen, información catastral, planos, cualquier otro documento relacionado con la propiedad. Es importante revisarlos cuidadosamente y asegurarse de que estén en orden antes de proceder a
transacción. Yo le comentaba aquí al notario, a mí me gustaría tocar algunos aspectos, ¿no? En relación a lo que nosotros vivimos en el gobierno municipal. ¿En qué sentido? Comentarles de que Uruapan cuenta con más de 450 colonias aquí en la ciudad y el 60% de las colonias son irregulares. Y aquí no me dejará mentir aquí el compañero, de que luego muchas veces nos puede salir alguna persona que nos puede, oye, fíjate que quiero vender mi casa y traigo crédito de Infonavit, pero resulta de que no se puede dar porque la propiedad pues no tiene escrituras, a lo mejor con lo único que cuenta es con carta de posesión, si bien le va a la persona, a lo mejor con lo único que cuenta es con un contrato, pues ahora sí que prácticamente hechizo de compraventa. Y muchas personas no tienen ni siquiera un solo documento. Entonces ahí nos vemos con esa complejidad aquí en el municipio y a eso sumemos que las propiedades en Uruapan, pues la verdad es que son un poco elevadas comparadas con otros municipios, ¿no? Pero aquí en Uruapan sí nos encontramos con esa parte atípica de que el 60% de Uruapan pues es irregular. Ahora ya están haciendo por ahí algunas estrategias de regularización para tener así que más amplio el margen de poder encontrar algunas propiedades que cumplan con todas las características que ahorita va a comentar aquí nuestro amigo notario, para que se puedan dar esas negociaciones. Entonces, para mí era importante ver esa parte y les pongo un ejemplo. Cuando nos tocó estar en la dirección de mediación, se acerca por ahí una persona y nos dice, oye, fíjate que traigo problemas porque adquirí una propiedad, pero pues ya me salieron otros dueños. ¿Y cómo está eso? Pero tú, ¿qué tienes para acreditar la propiedad? No, pues que nada más tengo una carta de posesión. Y resulta que ya le ayudamos a la persona, mandamos llamar a la otra persona, y ya en la investigación nos dimos cuenta de que ese espacio, ese inmueble, pues contaba hasta con 5 constancias de posesión, ¿no? Y eso pareciera sorprendente, pero la realidad es que es algo muy común en el municipio de Uruapan, porque Uruapan cuenta con prácticamente, pues, ¿qué serán? 8, 10 ejidos aquí en el municipio. Entonces, por un lado los ejidos, por otro lado las comunidades. Entonces, por ahí es muy fácil el poder adquirir una carta de posesión y ahí es donde se generan las complicaciones, ¿no? Entonces, ahí es complejo porque la gente luego muchas veces no hace las investigaciones previas. Ya las investigaciones las quiere hacer ya cuando están en el problema. Ahí es donde también ustedes que se dedican a este ramo, pues pueden también ayudar a prevenir esas situaciones, porque luego muchas veces desconocemos, no preguntamos y nos enfrentamos con estas situaciones. Entonces, por eso, allí es importante que quede claro ese aspecto de que Uruapan, pues desgraciadamente, es un municipio con muchas irregularidades en ese sentido. Entonces, ahí es donde luego muchas veces, pues sí, hay a lo mejor instrumentos legales que se pudiesen realizar para ver esa parte. Con los terrenos irregulares, pues a lo mejor sí se puede dar el acuerdo de voluntad y se puede generar un contrato de compra-venta, pero también ya a reserva de lo que el notario diga otra cosa, ya celebrar esos acuerdos, pues tampoco ya no los va ya no los vamos a poder llevar con el notario porque ya no hacen ese tipo de acuerdos. Entonces ya prácticamente queda en un acuerdo de voluntades y prácticamente confiar el uno del otro, ¿no? Entonces también ahí es como que cuidar esas situaciones, y en ese sentido me gustaría que el notario pues a lo mejor pasara ya al aspecto más formal, comentando algunas situaciones, amigo, de favor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Emiliano Pedraza, soy notario público número 190 aquí en Uruapan. Aquí estoy a sus órdenes. Y pues le agradezco a Mayra y a Alejandro que me hayan invitado el día de hoy para platicar con ustedes. Y bueno, acerca de los aspectos legales en la negociación de bienes raíces, pues ya comentaba Alejandro algunos
cuidados que tenemos que tener y hay que considerar algunos aspectos previos, ¿no? Uno de ellos, pues, es la dictaminación del título de propiedad. Hay que verificar que efectivamente se trata de una escritura pública y que tiene su inscripción en el registro público de la propiedad, o en el caso de algún título de propiedad de algún inmueble que previamente haya sido una parcela, pues también verificar que esté inscrita en el registro público de la propiedad, bien ver ahí quién es el titular y también revisar la boleta de inscripción para asegurarnos pues de que se trata de la misma persona y las características del inmueble. Por otro lado, pues también es aconsejable acudir a la tesorería municipal para ver si el inmueble pues no tiene algún adeudo. Puede haber diferentes adeudos derivados del pago del impuesto predial o de alguna otra situación. En el caso de casas habitación o inmuebles pues de otro uso como puede ser comercial, pues también hay un servicio de agua, pues hay que acudir al organismo para revisar si no hay ningún adeudo. Por otro lado, pues también es aconsejable acudir a la oficina de rentas para revisar en la sección de catastro, pues quién es el titular de ese inmueble y por último, pues también el visitar el registro público de la propiedad. En algunos casos se solicita el certificado de libertad de gravamen. No perder de vista que el certificado de libertad de gravamen pues es una fotografía del momento, ¿no? Es decir, quizás el día de hoy el inmueble no tiene alguna embargo, alguna anotación de una fianza u otra situación jurídica que pueda comprometer el inmueble, pero eso no quiere decir que el día de mañana no pueda tenerse esa situación. Entonces, es muy importante revisar esa parte, pero no deja de ser, como les digo, una mera fotografía del momento. En algunos casos, pues, las partes en esa negociación deciden suscribir un contrato preparatorio, ¿no? Es decir, por ejemplo, un contrato de promesa de compraventa. Ese contrato de promesa de compraventa, antes podía uno acudir a la notaría y el notario, pues prestaba el servicio para que las partes ratificaran el contenido de ese contrato preparatorio y también reconocieran, pues las firmas que allí se encuentran en el documento. Sin embargo, ya por algunas obligaciones que hay en materia de prevención del lavado de dinero, ya nosotros debemos de proceder directamente a la escrituración y pues ya no es lo debido hacer una ratificación de firmas y entonces pues no deja de ser ese documento pues un contrato privado que ya señalaba Alejandro, pues es más que una expresión de buena voluntad y de confianza entre las partes. Sin embargo, en el caso de un contrato de promesa de compraventa, pues es meramente eso, ¿no? Quien es el titular del inmueble, pues se compromete a que una vez que le paguen lo que está solicitando por el inmueble, pues a otorgar la escritura pública y también el promitente comprador pues a exhibir el recurso y entregárselo al promitente vendedor. Sin embargo, pues esos contratos de promesa de compraventa o esos contratos privados pues no son del conocimiento de la autoridad, ¿no? No son del conocimiento ni de la tesorería, ni de catastro, es decir, de rentas, ni tampoco del registro público de la propiedad. Entonces, pues, ¿qué puede suceder? Pues que el día de mañana esa propiedad pueda ser sujeta de una compraventa en escritura pública, que incluso se traslade el dominio y finalmente se inscriba en favor de otra persona, ¿no? Entonces, pues ese acuerdo de voluntades, pues ahí va a estar, ya será tarea de que si no se llega a buenos términos, pues motivo de un litigio, pero pues no da la certeza que se tiene como cuando se hace una escritura pública. Bueno,
Sí, Comentar algo en este sentido del contrato de compraventa. Pues yo creo que aquí es la parte para formalizar ya cualquier situación. Perdón. Para formalizar en ese sentido, yo creo que aquí es importante, pues aquí es donde se plasma, como dice aquí la lámina, el contrato de compraventa es el documento legal que establece los términos y condiciones de la transacción. Debe incluir detalles como el precio de venta. Aquí es donde entra ahora sí que el arte de ustedes que se dedican a este tema, el poder platicar con las dos partes, que las dos partes entren a esa negociación pues para lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues que se dé esa compraventa, ¿no? Entonces, por un lado, el tema del precio de la venta. Plazos de pago, que también deben de quedar bien plasmados, ¿no? Bien lo comentaba aquí el notario, decía, pues a lo mejor anteriormente, pues, y todavía hay algunos que sí utilizan esa figura del contrato de promesa de venta, cuando los plazos a lo mejor son muy prolongados, es una forma de que quede un documento que en su momento se pueda demandar si hay alguna situación y poner ahí algunas cláusulas que protejan a ambas partes, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, ¿no? Y ahí es donde ustedes van a proteger y van a poder, ahora sí que cuidar a sus clientes. Y por otro lado, las condiciones de entrega. Las condiciones de entrega, pues también hay que ustedes vean la forma más adecuada de poder proponer a sus clientes en el sentido de que, porque luego muchas veces no quieren, algunas personas no quieren hacer la entrega hasta que no se cumpla a cabalidad ya con todos los pagos. Entonces ahí es donde entra también el arte de la negociación. A lo mejor ustedes pueden proponer algunas otras alternativas donde se cuide toda esa situación, y que a lo mejor con la asesoría de algún notario, pues también les pueden dar algunas otras alternativas para que se cuiden todos esos detalles. Y pues ahora sí que también no dejar de lado, pues también alguna otra cláusula que ustedes consideren importantes. Ahora sí que ustedes van a saber y van a conocer a sus clientes, entonces pues la intención es cuidar siempre esa parte, porque recuerden que si ustedes hacen una buena compraventa, pues en automático los van a poder recomendar para alguna otra más. Entonces es que los clientes se queden contentos con el movimiento y con el acuerdo que se pudiese generar en ese sentido. muy bien. Muy bien. Otro aspecto que hay que cuidar, aunque estemos únicamente trabajando con un instrumento preparatorio, es cumplir con obligaciones de prevención de lavado de dinero. Y una de esas, pues, es el límite del uso del efectivo, ¿sí? En el caso de bienes inmuebles, el límite del uso del efectivo es hasta 8,025 veces la unidad de medida de actualización, que eso es aproximadamente 871,000 pesos, ¿sí? Entonces hay que cuidar ese aspecto, porque después ya cuando llegamos a la notaría y hubo pues ahí una inconsistencia al respecto, pues lo que dice ahí la ley, bueno, el notario ya no va a poder prestar el servicio, se le tendría que pedir a las partes que regresen el efectivo, y todo se haga a través de una transferencia electrónica o la entrega de un cheque, y el efectivo que se entregue únicamente sea hasta esa cantidad. Sí puede ser la combinación de 2 o 3 de esas formas de pago, pero sin rebasar el uso del efectivo. Y por otro lado, pues también el cuidar quién paga la obligación y a quién le paga, ¿no? Porque muchas veces, eh, pues compramos el inmueble o pagamos el inmueble y se le pone ahí en ese contrato preparatorio que se va a hacer la escritura en favor de quien está en ese momento suscribiendo el contrato o de la persona, que él designe. Y entonces, bueno, pues tenemos que cuidar también esa parte, porque pues a veces decimos, bueno, pues para mi esposa, ya después al notario, que para un hijo, o en casos, pues ya más complicados, pues para algún amigo, ¿no? Entonces,
hay que cuidar ese aspecto. Por otro lado, perdón. Por otro lado, pues ya decíamos cuáles son las ventajas y desventajas de esos instrumentos, pero bueno, lo recomendable es acercarse a una notaría pública, acercarse con el notario. Ya el notario les comentará cuál es la documentación personal que tienen que exhibir pues las personas que van a comparecer y que pues básicamente eso deriva de la obligación de identificar a los clientes, ¿no? Y verificar su identidad, como puede ser exhibir su credencial para votar con fotografía o el pasaporte. Estos tienen que estar vigentes. También se les va a solicitar su CURP, su constancia de situación fiscal, un comprobante de domicilio, su acta de nacimiento y también el acta de matrimonio en los casos de aquellas personas que se encuentran casadas. ¿Por qué se solicita eso? Porque requerimos revisar el régimen patrimonial bajo el cual están casados, ¿no? En caso de que sea sociedad conyugal, pues se va a tener que revisar cuándo se adquirió ese inmueble y también hacer comparecer al cónyuge para pues conocer si es su voluntad y otorga su consentimiento. Entonces, bueno, eso por parte de la documentación personal. Y en cuanto al inmueble, pues ya veíamos que es requerido exhibir el título de propiedad y también pues la notaría se va a encargar de obtener cierta documentación como es el certificado catastral. En el certificado catastral ya les decía yo que se señala quién es el titular del inmueble y también algunas características básicas como es la ubicación, la superficie. Ahí también nos podemos dar cuenta si ya hubo alguna transmisión del inmueble, de alguna fracción, ¿no? Porque en ocasiones pues se puede adquirir un inmueble y posteriormente hacer alguna subdivisión y por alguna razón pues ya hubo alguna venta. Entonces desde allí pues nosotros observamos si ya el inmueble ya no es de las mismas características que se encuentra en el título de propiedad. Lo mismo también les decía, solicitar la constancia de no adeudo del impuesto predial. Se les va a solicitar la constancia de no adeudo del agua, del servicio de agua y drenaje alcantarillado. Y bueno, también pues se va a revisar o se va a presentar, mejor dicho, un aviso preventivo en el registro público de la propiedad, junto con el certificado de libertad de gravamen. Ese aviso preventivo tiene como finalidad anunciarle al registro público que se va a llevar a cabo una operación, ¿sí? Entonces, ese inmueble va a quedar blindado, es decir, se va ahí a mencionar que la persona A le vende a la persona B. También vamos a obtener ahí mismo el certificado de gravámenes, que ya ahora únicamente se expide a más de 20 años, para que se conozca cuál es la situación jurídica del inmueble, lo que comentábamos hace un rato acerca de todas las cargas que pueda tener, por ejemplo, que el inmueble sea en garantía para el pago de un crédito, o que haya alguna anotación de alguna fianza, o que pueda haber algún embargo. Todo eso lo tenemos que hacer del conocimiento de la persona que va a adquirir, ¿no? Y que tenga esa certeza, tenga esa seguridad y que no haya sorpresas. Y bueno, también hay que cumplir con algunas otras obligaciones de carácter fiscal. ¿Y a qué me refiero? Pues que cuando va a haber la transmisión de un inmueble, hay un impuesto municipal que se denomina impuesto sobre adquisición de inmuebles. Y este impuesto pues está en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán. Y bueno, ese es del orden del 2% y su base gravable es el valor catastral o el valor de la operación, lo que resulte mayor.
hace 2 años únicamente era sobre el valor catastral, pero ahora es sobre el valor catastral o el valor de la operación, lo que resulte mayor. Entonces, pues para eso es necesario que se le solicite a un perito evaluador que haga una visita al inmueble para que se determine cuál es el valor catastral del inmueble. También tenemos que preguntarle a las partes cuál es el valor de la operación, invitar a las partes a que declaren el valor real de esa operación, porque eso va a ser, pues también les decía, la base gravable para calcular el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Ese impuesto lo paga el comprador, ¿sí? Ese es el que está a cargo del comprador. Y hay otros impuestos, como es adelante. El impuesto de inmuebles, ahí no está. Bueno, hay una deducción, ¿sí? Y además, si no se alcanza cierta cantidad, que se las puedo proporcionar en un correo electrónico, se paga únicamente una cantidad, la mínima, ¿no? Que son alrededor de 500 y tantos pesos. No traigo ahorita ese dato, pero se los puedo proporcionar con gusto. Ujú, claro, claro. Sí, es correcto. Y podemos compartir esa tabla con mucho gusto. Sí, pero a grandes rasgos es más o menos el 2% del valor del inmueble. Sí, sí. Esa es una pregunta muy común y nos puede dar un más o menos, no se puede dar más o menos porque quien tiene la facultad de determinar el valor del inmueble es el perito evaluador, es quien está autorizado por la Secretaría de Finanzas para poder determinar ese valor. Hay unas tablas que se publican año con año y ahí ya se le da un valor al terreno por metro cuadrado dependiendo de la ubicación. Y por otro lado, también hay unas tablas que se tienen que aplicar porque el perito cuando haga la visita también va a ver cuáles son las características de la construcción, ¿sí? Y cuál es la superficie que está construida, ver qué materiales son, qué acabados son, de qué antigüedad son, ¿sí? Y entonces ya él es el quien nos va a decir, el terreno vale tanto, la construcción tanto, entonces el valor de avalúo catastral es de tanto. Y nosotros tenemos que compararlo contra el valor de la operación, ¿sí? Y bueno, pues sabemos que aquí en Michoacán, pues el valor de la operación, pues está muchas de las veces arriba del valor catastral y bueno, ahí sí es responsabilidad de las partes declarar la verdad, ¿no? Cuál es el valor de la operación. Entonces, comentábamos que, no sé si quedó, y me pueden interrumpir si me hacen favor, o no sé si los que están en Zoom también pueden hacer algunas preguntas, yo estoy a sus órdenes. Eh, Vamos a elaborar una cotización, pues considerando para el comprador cuáles son los gastos que va a tener por la escrituración y por otro lado, también calcular el impuesto sobre la renta por enajenación, ¿sí? Es decir, el inmueble cuándo se adquirió y en qué monto se adquirió y lo vamos a comparar contra el monto en el que se está vendiendo en este momento y bueno, y ahí ya se le va a determinar al enajenante si causa o no impuesto sobre la renta y de qué cantidad es. En ocasiones el valor de la operación pues está por abajo del valor del avalúo. Entonces, también ahí habría que cubrir por parte del comprador un impuesto sobre la renta por adquisición, ¿sí? Entonces, eso es importante también tenerlo en mente. En el caso de aquellos inmuebles donde exista construcción que no es habitacional,
¿sí? Como puede ser la construcción comercial o industrial, pues ahí hay que pagar el IVA, ¿sí? Y el IVA se paga en base, o mejor dicho, únicamente sobre la construcción, no sobre el terreno, ¿sí? Entonces, por eso también es muy importante que tengamos el avalúo para que veamos qué es lo que nos señala el perito, cuál es el valor o el peso que le está dando al terreno y cuál es el peso que le está dando a la construcción para que lo apliquemos de manera proporcional al monto de la operación. Entonces, ese IVA está a cargo también del comprador, ¿no? A veces, en ocasiones, pues hay esa confusión de que quién tiene que pagar el impuesto sobre la renta, quién tiene que pagar el IVA. En este caso, el IVA está a cargo del comprador. Y bueno, también es importante darle cumplimiento a las obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero. El notario tiene que identificar y verificar la identidad de las partes, ¿no? La ley le llama clientes o usuarios. Entonces, por eso tenemos que solicitar esa documentación que ya les comentaba hace un ratito. Y bueno, otra de las obligaciones es también conocer cuál es la forma de pago, ¿no? Eso se tiene que documentar. Si se pagó de manera previa, pues siempre tenemos que observar que no se haya rebasado el uso del efectivo, como les decía. También identificar si se pagó con un cheque o con alguna transferencia, de qué cuenta salió ese recurso y cuál es la cuenta beneficiaria, ¿sí? Porque tenemos que identificar quién es el titular de la cuenta, de qué institución y cuáles son los montos. También tenemos que solicitarle a los clientes que declaren si hay algún dueño beneficiario, que es aquel que va a ser el beneficiario último de la operación, ¿no? Es decir, si se está adquiriendo alguna propiedad, puede ser que alguien comparece y adquiere el inmueble, pero pues les tenemos que preguntar si alguien más va a ser el beneficiario último de ese inmueble, o en el caso de aquellos que están vendiendo, pues quién va a recibir finalmente ese recurso, ¿no? Entonces, eso es en materia de prevención del lavado de dinero, y tenemos que hacer constar esas declaraciones dentro del cuerpo de la escritura, y también llevar un expediente único de identificación de cada uno de los clientes, que lo tenemos que tener ahí en resguardo durante 5 años y a disposición de la autoridad, ¿sí? También es importante que tenemos que identificar al solicitante material de la elaboración del instrumento, así le denomina la ley, que no es otra cosa más que quién está solicitando que se elabore la escritura, ¿no? Para ver si no hay una tercera persona que es la que está solicitando esos documentos por obvias razones, ¿no? Entonces, esas obligaciones que hay que cumplir. Y pues ya de manera muy práctica, pues tenemos también que dictaminar en el caso donde haya algún poder, ¿sí? Que las partes exhiban algún poder, para ver si el poder es suficiente para poder enajenar el inmueble o poder adquirirlo. Es muy importante ahí revisar que tenga facultades de dominio, que esas facultades de dominio, les comentaba, sean suficientes para poder enajenar el inmueble. También revisar, ya ahora tenemos la obligación de presentar un aviso en el Registro Nacional de Poderes, ¿sí? Pues ese poder ya tiene que venir acompañado de la boleta de inscripción en el registro, que les digo, de Aviso Nacional de Poderes. Y pues no, ya nosotros en nuestra notaría, podemos entrar al sistema y con los datos de esa boleta, verificar si efectivamente fue otorgado ese poder en otra notaría, en qué términos se otorgó y si el mismo registra o no alguna revocación o alguna renuncia, ¿sí? Antes de que existiera este sistema,
o este registro y esta obligación por parte de los notarios, pues teníamos que hacer alguna llamada, ¿no? Oiga, licenciado, en su notaría se otorgó este poder, de qué características es, etcétera, ¿no? O intercambiar algún correo, pero esto pues da mucho mayor certeza a todos, ¿no? Y mayor tranquilidad. Hay que ver esa parte, ¿no? Entonces hay que dictaminar eso. Olvidaba comentarles acerca de la exención del pago del impuesto sobre la renta, ¿sí? Que también creo que esa puede ser alguna cuestión a considerar cuando se va a vender algún inmueble o que de los clientes que pueda tener alguien que se dedique a que sea profesional inmobiliario. Bueno, mi cliente pues sí quiere vender, pero quiere exentar el impuesto sobre la renta. Entonces, la ley lo que nos dice, está exento el pago del impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles cuando se trata de la casa habitación del contribuyente, ¿sí? Y bueno, ¿cómo acredito yo que se trata de mi vivienda? Lo que señala la legislación es exhibir la credencial para votar con fotografía con ese domicilio, ¿sí? Tiene que coincidir con el domicilio que está ahí en la escritura. También comprobantes fiscales digitales por internet del servicio de energía eléctrica, ¿sí? O bien de telefonía. Entonces, ya no podemos aceptar simplemente lo que le llamamos el recibo de la luz, ¿sí? Tiene que ser un CFDI y que esté expedido en favor del contribuyente, ¿sí? Y también podemos aceptar lo que son estados de cuenta del banco, que venga también su RFC. Igual el CFDI obviamente tiene que traer el RFC del contribuyente, de quien está vendiendo. También les decía los estados de cuenta del banco o de casas comerciales, ¿no? Como pueden ser, pues, tienen almacenes, ¿no? Y que tenga uno ahí alguna tarjeta de crédito y entonces recibimos ese estado de cuenta y que traiga el RFC. También la ley da la facilidad de que esos documentos pueden estar a nombre de los padres o de los hijos o de los cónyuges, ¿no? Porque en ocasiones, pues, ahí vivimos, la propiedad puede ser que sea de alguno de los que viven ahí, pero el recibo está a nombre de su esposo. Entonces también lo podemos recibir en la notaría para acreditar que se trata de la vivienda y la exención es hasta 700,000 UDIs, ¿sí? Eso es un poco más de 5,5 millones de pesos. La cantidad excedente, pues va a pagar el impuesto sobre la renta de manera proporcional, ¿sí? Bueno, entonces les decía de algunas cuestiones ya un poco más prácticas después de que ya tenemos debidamente integrado el expediente, que ya se revisó y se dictaminó toda la documentación respecto del inmueble. Pues entonces ahora sí vamos a proceder a hacer el mismo recorrido, ¿no? Ya tenemos la facilidad de que el gobierno del estado, a través del Instituto Catastral y Registral y específicamente la Dirección de Catastro, ya se encuentra en línea disponible para que podamos presentar el aviso traslativo de dominio, ¿sí? Es decir, que quién transmite en favor de quién y cuáles son las características del inmueble, eso ya se puede mandar vía electrónica para una revisión previa, ¿sí? Obviamente ya debimos haber obtenido el certificado catastral, como les comentaba, ya debemos de tener nuestro avalúo y bueno, ya recibiendo esa autorización previa, entonces ya podemos ir a la tesorería municipal a pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles, ¿sí? Vamos a ir a la tesorería y también van a revisar que el documento vaya bien soportado, el traslado de dominio junto con los documentos que les acabo de comentar. Y nos van a solicitar también, en el caso, por ejemplo, de aquí del municipio de Uruapan, que exhibamos la escritura para verificar cuál es el precio de la operación, ¿sí? Y entonces ellos vean que efectivamente está bien calculado el impuesto sobre adquisición de inmuebles.
lo pagamos. Ahí sí también hay que reconocer que el ayuntamiento a través de la tesorería ya también nos da la facilidad de que podamos enviar previamente por correo electrónico esta documentación, nos revisan y si hay alguna observación nos la hacen saber. Y si todo bien, pues ya podemos ir directamente a pagar, ¿no? Entonces sí, también quiero reconocer eso y felicitar al ayuntamiento en ese sentido. Y bueno, posteriormente ya de que está pagado, tenemos que ir a Catastro, ¿no? Aquí en el caso de Uruapan o a algún otro municipio, pues es a lo que se le llama la oficina de rentas y someter ese documento a consideración de la autoridad, que ya va previamente revisado, para que se autorice el traslado y se pueda inscribir en favor de quien adquiere, ¿no? Es la autorización para llevarlo finalmente al registro público de la propiedad de inscribir. Llegamos al registro público de la propiedad y entonces ya con esa pago que ya hicimos, con la autorización de catastro de que se pueda inscribir, bueno, pues ya el registro procede a la inscripción del inmueble. Ahí me faltó mencionar que también la ley, el código en materia civil, nos señala que podemos presentar un segundo aviso preventivo después de que se firma la operación, ¿sí? Para que se blinde nuevamente por 90 días más ese inmueble. Entonces alcanzamos a hacer ese recorrido hasta que lleguemos al registro público de la propiedad. Y bueno, pues ya serán tareas ya del notario, pues que una vez que se calcularon los impuestos, se le entregaron al notario el recurso para el pago de los mismos, pues hacer el entero, ¿no? A las diversas autoridades. Y bueno, finalmente, pues eso ya se va a ver cristalizado una vez que ya tengamos el testimonio con la inscripción en el registro público de la propiedad, poderles entregar ese documento al nuevo titular. En el caso de aquellas personas que se dedican a la promoción o al desarrollo y comercialización de inmuebles, es muy importante que también revisen la legislación en materia de prevención del lavado de dinero. Así como los notarios tenemos esa obligación de, les decía, identificar al cliente, revisar la forma de pago, observar el límite del uso del efectivo. También tenemos que presentar avisos de las operaciones que rebasan ciertos montos, lo tenemos que presentar a la autoridad en esa materia. Pues también estas personas que se dediquen a esto de manera habitual, también tienen que darse de alta en el portal de prevención de lavado de dinero de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y bueno, ahí el portal les señala cuáles son las obligaciones que tienen, les decía, quienes se dediquen al tema de inmuebles, que creo que es muy importante. Lo tienen lo mismo aquellos que se dedican a la compraventa de vehículos, de joyas, de relojes, el tema del arrendamiento, entre otras, pues muchas actividades que hay, ¿no? Entonces es una recomendación que yo les quiero hacer y pues ponerme a sus órdenes si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, dígame, dígame. Poder Sí, con cláusula especial, sí. con cláusula de reconocimiento mínimo para vender un bien inmueble. ¿Es necesario nada más con esa cláusula o se tiene que especificar el inmueble que se va a vender para efectos de evitar un posible juicio de nulidad? Porque en la práctica, en la litigada encontramos que hay a veces jurisprudencias a favor o en contra o una posible contradicción de tesis, pero no es muy claro en ese sentido. Por eso le pregunto esta parte. Bueno, lo que dice el Código Civil, licenciado, pues dice que cuando se otorgue un poder general, pues tendrá esas características, ¿no? Y pues no habrá limitante alguna, ¿no?
si es un poder especial para única, exclusivamente enajenar un inmueble, creo que es lo más recomendable. Sin embargo, lo otro también cuenta con las facultades suficientes para hacerlo. Ya es criterio y política de cada notaría, pues cómo trabajar y qué es lo que va a solicitar, porque a veces esos poderes pues son tan amplios que no nos da la certeza de qué es exactamente el mandato que tiene el apoderado, ¿no? Y además de lo que usted comenta, también tenemos que preguntarnos, bueno, la, el, la ley del impuesto sobre la renta y la miscelánea fiscal nos dice que nosotros como notarios tenemos la obligación de hacer del conocimiento del contribuyente el cálculo del impuesto sobre la renta, ¿sí? Y que tenemos que solicitar de su parte el acuse de recibo, ¿sí? Entonces, en un poder de esa naturaleza, pues no viene eso, ¿no? O también, ¿quién va a recibir el recurso? Y que me dicen, no, es que lo voy a recibir yo. Bueno, pues entonces aquí que se señale. Y si tienes o no que rendir cuentas. O lo vas a recibir en qué cuenta, una cuenta del vendedor. Entonces, creo que ya es más política de la notaría. Yo en el caso donde estoy a sus órdenes, yo sí lo solicito así. Pues hay personas que lo entienden. Sobre todo es también para tranquilidad del mismo poder dante, ¿no? Yo a mis clientes que van a otorgar algún poder, siempre les hago ver ese tema de que pues limítalo a lo que exactamente el negocio que quieres que se atienda y el otro tema es el plazo, ¿no? El plazo que luego decimos indefinido, ¿no? O irrevocable. Por ejemplo, no está prohibido, pero yo ya no hago poderes irrevocables por esa otra situación que además, pues en ocasiones, pues servía como instrumento, pues para no cumplir con ciertas obligaciones de carácter fiscal, ¿no? Entonces, tiene usted razón, creo que tenemos que buscar que ya sea que nosotros vamos a hacer alguna operación y vamos a adquirir de alguien, pues que el poder venga con ciertas características, o si vamos a asesorar a alguien o vamos a servir como intermediarios, pues también tener ese cuidado, ¿no? Por efectos fiscales, si yo recibo la cantidad y luego se la traslado a mi cliente, va a ser otro problema ahí. Sí, sí, sí. No sé si estoy bien, pero creo que parte de las personas que están recibiendo esta presentación promueven el bienes raíces, ¿sí? Entonces, yo sí les diría ya cuestiones prácticas, las he visto, donde el profesional inmobiliario recibe el recurso y luego se lo entrega al vendedor o incluso a una tercera persona, ¿no? Entonces ya cuando llegamos a la notaría, pues ya ahí es un problema grave. Además de que la autoridad puede decir y notificar un crédito fiscal porque tuviste un ingreso de X número de pesos y pues no hay nada. Oiga, es que acá hicieron una operación, entonces, es una cuestión muy, muy delicada. Creo que para eso, pues también ustedes, pues pueden tener algún instrumento, algún contrato donde especifiquen qué se va a cobrar por los servicios prestados y de alguna manera garantizar que reciban el pago de sus honorarios como lo recibimos todos los demás, sin tener que caer en esa situación de recibir el recurso, ¿no? Gracias. Sí, claro, claro. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra duda. Preguntas, si me Sí. permite leerlas. Sí, adelante. Nos pregunta Castro Raúl, ¿cuál es el monto para que des aviso a las autoridades? Sí, les voy a dar el monto exacto.
Si me dan un segundo. Y si hay alguna otra pregunta en lo que reviso esto. Nos pregunta Frank Benítez, ¿sabe cuál es el régimen al que deben estar dados de alta los asesores inmobiliarios ante el SAT? Que no sé cuál sea el régimen, pero pues nos podemos informar. Pero pues debe ser alguna actividad relacionada pues con ello. El régimen fiscal en el que deben de estar las personas como asesores inmobiliarios es persona física con actividad profesional y o empresarial, y las obligaciones fiscales deben de estar como comercialización o intermediación de inmuebles. Internet que me pueda conectar. Ahorita lo busco tal cual en la mía y lo digo tal cual dicho. A ver. ¿Está? Invitados con I mayúscula. Todas las demás minúsculas. 2023. Estoy tratando aquí de consultar el portal, nada más que me dice que es incorrecta. ¿Me pudieras ayudar tú? Eh, creo que ya se conectó. Perdón. Sí. Sí, gracias. En un segundo le respondo. ¿Alguna otra pregunta? Dice que no hay Sí, hay otra pregunta. Pregunta Rosalba García, ¿qué medidas toma el notario para asegurar que una escritura durante su trámite no recaiga en embargo? ¿Tramitan aviso preventivo? Sí. Eh, sí, siempre presentamos, les decía, el aviso preventivo, ¿sí? Con la solicitud del certificado de gravámenes. Entonces, el presentar el aviso preventivo, pues les decía, blinda el inmueble, se anuncia quién vende, quién compra, y ese aviso preventivo, pues está vigente durante 30 días naturales. Una vez que se firma la escritura, presentamos un aviso definitivo, o que la ley pues también le llama segundo aviso preventivo de firma, y pues dura nuevamente 90 días naturales. Entonces es de la manera que se puede blindar. Eh, c- claro, puede ser que en algunas notarías no se lleve a cabo esto, pero creo que lo recomendable es siempre hacerlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya localicé mi constancia de situación fiscal. El régimen es régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, y la actividad económica debe estar registrada como inmobiliarias y corredores de bienes raíces. Es tal como deben de aparecer, y así se pueden emitir las facturas por honorarios en bienes raíces. Puede ser asesorías, pueden ser intermediación, pueden ser comisiones, y ya de esa manera se emiten las facturas correspondientes si el cliente lo requiere. Muy bien, muchas gracias. El umbral del aviso que hay que presentar a la autoridad en el caso de la transmisión de bienes inmuebles es de 16,000 lumas. Eso es del orden de 1,737,120 pesos. ¿Sí?
¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Pues, todas sus órdenes. Yo nada más para cerrar, pues prácticamente, pues amigo, te tocó el tema. Yo les decía que él trae el día a día, por eso es que yo quise aprovechar esta coyuntura el día de ayer que nos saludamos con el notario Emiliano, porque a final de cuentas, pues ellos son los que culminan todos los trámites que ustedes pudiesen hacer. En ese sentido, pues agradecerte, amigo, nuevamente de manera personal. Y pues ahora sí que también comentarles, pues aquí que el licenciado Emiliano pues se encuentra un pequeño comercial, se encuentra enfrente de Farmacias Guadalajara y pues está siempre a la orden también para cualquier duda o comentario que se pudiese hacer. Recuerden que es muy importante que también sus clientes pues también reciban la asesoría correcta y se sientan en confianza también con los notarios. Entonces yo creo que aquí podemos tener un buen amigo que puede dar toda la seguridad y la confianza a todas las personas que los busquen. En ese sentido, pues yo creo que concluimos, Mayra, agradecer a Espacio Emprendedor y pues un saludo a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Y la constancia, mejor dásela aquí al amigo notario. Bien, agradecemos nuevamente al licenciado Emiliano Pedraza, notario número 190 de la ciudad de Uruapan, agradecida también con el licenciado Alejandro Moreno Bailón. Entrego esta constancia, le debo la del licenciado, la del notario, porque nos la manda firmada desde Morelia el secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Claudio Méndez Fernández, y por ahí le estaré haciendo llegar a la brevedad también su constancia. Gracias. Muchísimas gracias por la gracias. invitación. Gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.